Si hay algo que caracteriza a la guerra es su larga trayectoria por crear y acelerar el proceso de invención. Desde bombas rodantes hasta bombas flotantes, estas son 5 armas de matanza y destrucción más extrañas que debes conocer. Número 5. Hombres cometa. Durante la Primera Guerra Mundial, los militares de todo el mundo estaban muy interesados en encontrar nuevas formas de aniquilación desde el aire. Ya habían dominado la tierra, el fuego y el agua, pero la aviación apenas había despegado, por lo que los ejércitos experimentaron con sus nuevas fuerzas aéreas, simplemente lanzando cosas al aire y viendo lo que sucedía. Esta fue la era de los biplanos, cepelines y, desafortunadamente para los pilotos, la era de las cometas gigantes. Los medios de vuelo se utilizaban principalmente para el reconocimiento y la observación del campo de batalla. El problema era que la artillería terminaba fácilmente con globos y aviones, por lo que los ejércitos decidieron experimentar con cometas, que eran mucho más difíciles de derribar. Para hacer volar a un soldado, primero era necesario volar una cometa de plomo, con el objetivo de comprobar las condiciones del viento, seguida de cometas adicionales para aumentar la sustentación hasta que la cuerda pudiera soportar el peso de un hombre. El valiente pasajero, encaramado en un asiento estrecho, se elevaba en el aire mientras un equipo de tierra manipulaba cabrestantes y cuerdas para mantener estable el sistema. El hombre cometa más exitoso fue inventado en Gran Bretaña en junio de 1904 por el showman estadounidense Samuel Franklin Cody, quien se convertiría en un destacado pionero de la aviación británica temprana. Su serie de demostraciones tuvo tanto éxito con vientos de más de 40 km por hora que el coronel John E. Capper, oficial al mando de la sección de globos Royal Engineers, escribió en su informe a la oficina de guerra anunciando lo siguiente: "No puedo expresar con palabras la excelencia de estas cometas en lo que respecta a su diseño y capacidad para realizar lo que el señor Cody afirma de ellas. Estas cometas llevarán a un hombre por el aire a prácticamente cualquier altura requerida y lo mantendrán estable para que pueda observar. Ninguna otra cometa de la que haya leído o escuchado puede acercarse a ellas con solidez y seguridad combinadas con poder de elevación. A pesar de que nunca se lanzaron operativamente, las cometas se mantuvieron en uso tanto en la Armada como en el Ejército hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. La lista del Ejército de agosto de 1914 incluye una sección de cometas del RFC estacionada en South Farnborough. Sin embargo, la sección se disolvió poco después. Número 4. Panjandrum, la rueda del diablo. La lista de inventos fallidos en tiempos de guerra es larga, pero seguramente debe estar encabezada por algún proyecto cuya prueba inicial terminó con un perro persiguiendo a un cohete errante y generales corriendo por sus vidas junto con miembros del público en general. El Panjandrum tiene que ser uno de los fracasos más humillantes y explosivamente desastrosos de la historia militar moderna. Inventado por el coronel Charles Robert Finch Noyes como un medio para romper las formidables defensas alemanas en las playas de Normandía, el arma consistía en un par de ruedas de acero de 3 metros de alto, con 70 cohetes atados a su estructura. En teoría, el Panjandrum atravesaría la playa a velocidades increíbles, golpearía las defensas y haría un agujero lo suficientemente grande como para que pasara un tanque. Todos pensaron que sería una forma rápida y eficiente de asaltar la playa, lo que permitiría salvar las vidas de innumerables soldados que enfrentan minas terrestres, obstáculos y fuego de ametralladoras, pero nada de eso sucedió. El mayor problema del Panjandrum era el control. Era imposible que la bomba rodante saliera directamente de la lancha de desembarco y rodara en línea recta por la playa hacia su objetivo. En un esfuerzo por resolver este problema, el líder del proyecto Neville Shott Norway, un ingeniero aeronáutico y novelista, instaló una tercera rueda en el Panjandrum para brindarle estabilidad, y no ayudó. En un intento posterior, intentaron dirigir el Panjandrum con cables de acero, pero, obviamente, los cables de acero se partieron casi decapitando a uno de los operadores. Incluso la rueda diabólica, propulsada por un cohete, casi arrasa con el perro de un oficial. Norway y su equipo admitieron que no habían creado el arma que atravesaría el muro atlántico. Así que bueno, nos gusta pensar que tal vez un veterano de la Primera Guerra Mundial en particular vio potencial en el Panjandrum. Número 3. Fugo, bombas globo japonesas. En algún momento durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos en Japón descubrieron una manera de aprovechar una corriente de aire enérgico que se extendía hacia el este a través del Océano Pacífico para enviar dispositivos silenciosos y mortales al continente estadounidense. Desarrollaron el proyecto Fugo,
que consistía en enviar globos cargados de explosivos desde Japón para incendiar los vastos bosques de América, en particular los del Pacífico Noroeste. Estos globos, o sobres, diseñados por el ejército japonés, estaban hechos de papel liviano elaborado con la corteza de los árboles. Tenían 10 metros de diámetro y podían levantar aproximadamente 450 kilogramos. A estos globos se les unieron bombas compuestas por sensores, tubos llenos de polvo, dispositivos de activación y otros mecanismos simples y complejos. Los japoneses sabían que solo algunos de los globos llegarían a Estados Unidos, pero si tenían suerte, el globo dejaría caer su carga útil sobre una ciudad bien poblada. De lo contrario, golpearía un área rural y provocaría un incendio forestal masivo, que estamos bastante seguros de que lo considerarían igualmente como una victoria. A finales de otoño de 1944, los japoneses lanzaron 9,000 globos, de los cuales alrededor de 1,000 lograron llegar a Estados Unidos, incluso hasta Detroit. Uno de ellos supuso además una amenaza para el proyecto nuclear estadounidense cuando aterrizó en una línea de alta tensión que transportaba energía a un reactor nuclear. Al principio, los estadounidenses quedaron perplejos en cuanto al origen de los globos, pero una investigación más detallada llevada a cabo sobre algunos de los escombros reveló caracteres japoneses, lo cual fue bastante incriminatorio. Sin querer que los japoneses supieran que los globos funcionaban realmente, Estados Unidos se embarcó en una de las campañas de censura más emprendedoras de la guerra y encubrió la evidencia del daño que habían causado dichas bombas, presumiblemente atribuyendo todas las explosiones aleatorias a monstruos atómicos. En 1945, los japoneses pensaron que sus globos fueron un fracaso y detuvieron el programa, pero en realidad, estas armas se consideraron una auténtica amenaza para los estadounidenses. Número 2. Dragones submarinos. Alrededor de los siglos XIV y XV, los chinos ya habían dominado las minas terrestres, pero para ellos seguía siendo un problema que, de manera segura, el enemigo avanzase con sus tropas por ríos. Entonces, decidieron ir más allá y agregar minas marinas a sus arsenales. Los objetivos clave de los chinos a la hora de elaborar una estrategia ofensiva con minas serían: bloquear las bases enemigas, puertos y rutas marítimas, destruir las capacidades de transporte marítimo del enemigo, atacar o restringir la movilidad de los buques de guerra y paralizar la fuerza de combate del enemigo. Conocidas como dragones submarinos, las minas marinas consistían en cajas de hierro forjado sumergidas que contenían cargas explosivas en vejigas de buey herméticas. Los explosivos permanecían secos, pero sin oxígeno. No podrían encenderse. Para solucionar este problema, los antiguos chinos elaboraron una mecha extendida que iría desde la carga útil de la mina, a través de un snorkel hecho con intestinos de cabra, hasta un flotador en la superficie, disfrazado con plumas de pato, lo que demuestra que, por encima de todo, los antiguos chinos querían que sus armas fueran absolutamente eficientes. Otro manual de guerra chino describe un modelo posterior en el que el fusible temporizador fue reemplazado por un dispositivo de encendido remoto. Al usar un cable seco desde la orilla, la mina se activaría mediante un mecanismo de disparo de pedernal y acero que crearía una chispa en la carga útil sumergida y destruiría cualquier objetivo cercano. Número 1. Aerociclo de Lagner HZ-1. A menudo, los ingenieros militares presentan diseños ingeniosos y aparentemente extraños para transportar soldados. Sin embargo, puede que no haya nada tan raro como el aerociclo HZ-1. Se trataba de un helicóptero personal, con capacidad para un solo hombre y desarrollado por The Lagner Helicopters a mediados de la década de 1950. Destinado a ser operados por pilotos sin experiencia, con un mínimo de 20 minutos de instrucción, se esperaba que el HZ-1 se convirtiera en una máquina de reconocimiento estándar para el ejército de los Estados Unidos. Se suponía que el helicóptero funcionaba de manera similar a otro vehículo actual, el Segway. El piloto dirigía la nave utilizando su propio peso corporal, que activaba los controles en los rotores montados debajo de ella. Se suponía que era intuitivo, usando control sinestésico, que los ingenieros pensaron que sería fácil de usar, sin mucha instrucción o práctica. El HZ-1 se parecía a una motocicleta con un acelerador de agarre giratorio. El motor era un motor fuera de borda, mientras que el tren de aterrizaje original incluía bolsas de aire fijadas en cada extremo del bastidor con un flotador de goma en el medio. Al final, estas bolsas fueron sustituidas por patines para helicópteros. Incluso había algunas medidas de seguridad.
El piloto estaba asegurado con un arnés de que, a su vez, también aseguraba el motor fuera de borda. Es interesante imaginar qué protegería el arnés de seguridad en caso de que la nave perdiese el control. El aerociclo se puso a prueba por primera vez en noviembre de 1954 y en enero de 1955. El ejército de los Estados Unidos quedó satisfecho con los resultados, por lo que ya imaginaban una caballería aérea formada por este nuevo prototipo aéreo y ordenaron que se produjera una docena. Pero la siguiente ronda de ensayos, en 1956, no fue tan bien. Los pilotos, que carecían de experiencia, no parecían poder volarlo tan bien como se informó en las pruebas anteriores. El capitán Selmer Sonby señaló finalmente que la nave no era segura para ser operada por soldados no entrenados. El HZ-1 no estuvo a la altura de las expectativas, por lo que el proyecto fue cancelado. Sin embargo, Sonby recibió la Cruz de Vuelo Distinguido por su trabajo. A día de hoy, una de estas naves consiguió sobrevivir y se puede ver en el Museo de Transporte del Ejército de Estados Unidos, en Fort Eustis, Virginia. Nada impulsa más la creatividad humana que la imperiosa necesidad de nuevas formas de destrucción entre unos y otros. Es por eso que la guerra es, a menudo, una época de gran progreso tecnológico. Pero aparte de los extraños inventos mencionados anteriormente, el ejército también llevó a cabo experimentos tan espeluznantes como el propio infierno. Si quieres conocer algunos de ellos, haz clic en este video.